Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana. Saludamos a todos los hogares, amas de casa, conductores, profesionales, estudiantes, a todo nuestro público que está aprendiendo con nosotros de derecho y nosotros con ustedes. Cuando ustedes hacen las preguntas, nos ponen a investigar y muchos de los temas que traemos aquí son el producto de las necesidades que nos plantean los televidentes. Siempre tratamos de tener todo en cuenta, lo que pasa es que a veces la media hora no es suficiente, a veces quisiéramos tantas cosas. Vamos a ver qué pasa en 2019. Tenemos muchas expectativas que posiblemente haya unos cambios para que tanto su médico en casa como su caso en casa van a tener de pronto más tiempo. ¿Qué vamos a saber? Porque son de los programas de mayor rating en el canal Teleantioquia. Y eso es gracias a los televidentes nuestros, porque está buena la diversión en televisión, pero esto del conocimiento y del servicio es bien importante. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio. Los jueves, algunos de ustedes se preocupan porque empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la tributación, con el bolsillo, con la declaración de renta. Pero estos consejos hay que tenerlos en cuenta. Cuando no conocemos la información, padecemos las dificultades, las sanciones. Doctor Wilmar Campo Balbín, él es contador público, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria y revisoría fiscal, consultor en impuestos de la firma RCM Internacional. Doctor Wilmar, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hace algún tiempo no lo teníamos por acá. Y bueno, qué bueno volverlo a tener acá para que hablemos de estos temas económicos que son tan importantes. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es un gusto estar nuevamente por acá en Teleantioquia. Es un placer siempre podernos comunicar con tantos televidentes que se conectan día a día con el programa y que los jueves pues nos comenta sus inquietudes tributarias. Usted nos trajo una propuesta muy interesante que nosotros hemos titulado aquí el recaudo tributario, y por el otro, la propuesta del presidente Duque, que está hablando de una economía naranja. Muchos no sabemos ni siquiera de qué trata la economía naranja, y eso tiene que ver obviamente con lo económico. Pero antes de entrar en materia, antes de empezar el programa, yo le decía a doctor Wilmar, como nos están diciendo que en 2019 la declaración de renta va a ser más exigente y que probablemente se va a doblar o triplicar lo que tengamos que pagar en declaración a quienes nos toque pagar, porque aquí su colega, el doctor Daniel Diosa, nos deja también preocupados porque él dijo, había unos profesionales que el año anterior declararon determinada suma de dinero y esta vez se duplicó. Y usted nos trae noticias que, por ejemplo, la DIAN está muy feliz porque el recaudo se aumentó. Entonces, empecemos por decir qué podemos hacer, cuáles son las noticias que hay en materia tributaria y qué debemos ir, qué tips debemos tener en cuenta quienes tenemos que declarar. Claro, es que precisamente acabamos de terminar los plazos para presentar declaración de renta a las personas naturales, terminaron ahorita el 19 de octubre, y pues ahí la gente pudo percatarse efectivamente del efecto de la reforma tributaria del año 2016. Indudablemente los topes a las rentas exentas y a las deducciones que impuso dicha reforma en el caso de las personas naturales, la cedulación de la renta en esas 5 rentas que hablamos en su momento, hizo pues que se aumentara el recaudo por vía del control a los costos y a las deducciones y en general a los beneficios que otorgaban las normas fiscales. Es claro también que el efecto siempre va a ser aumentar el recaudo. La necesidad del gobierno en este momento también, como en otros años, es aumentar el recaudo, pero las recomendaciones que le podemos dar a nuestros televidentes es ubicarse en su categoría de cédula de renta, por ejemplo, por decir algo, el que tenga la categoría, la condición de obtener rentas que lo clasifiquen dentro de rentas de trabajo, ser muy juicioso con los soportes, con los beneficios que la ley le puede dar y precaverse de la situación con antelación. ¿A qué me refiero? No esperar a que llegue el momento de hacer la declaración de renta para asustarse, uy, me toca pagar tanto, no. Uno puede proyectar en el tiempo. Construir la información. Construir la información, proyectar con su contador, con su asesor tributario, la situación fiscal del año determinado para saber, por ejemplo, cómo puede jugar con la retención en la fuente, que por ejemplo es un mecanismo que podría facilitar el recaudo anticipado del impuesto. Y pues la gente siempre tiende a reducir la retención en la fuente, pero el efecto que va a tener al final es cuando le toque declarar, pues seguramente si no tiene un ahorrito vía retención en la fuente,
pues va a tener que pagar un impuesto, seguramente un desembolso mayor, y pues darle el uso adecuado a la retención en la fuente podría ser. Lo otro, tener los soportes adecuados y solicitarlos en lo que respecta, por ejemplo, a la medicina prepagada si la tiene. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda. Tener la condición, por ejemplo, si es persona natural pero tiene su actividad económica, entonces que pudiera estar en las rentas no laborales, por ejemplo, entonces tener una contabilidad llevada en debida forma. Si es natural y genera unos empleos, también algunos beneficios. Claro, en ese caso una persona natural que esté en la renta no laborales mínimo tiene 2 personas o más vinculadas, entonces tendrá que pagar seguridad social por ellos. Porque es que hay gente que quiere hacer milagros pues con datos que no le ayudan. O sea, yo como pretendo bajar el impuesto mostrando una nómina de empleados y no pago la seguridad social. O sea, ahí también hay que tener en cuenta... ¿No la paga quién? ¿El representante legal? En este caso, claro, la persona que los tiene vinculados, por lo menos tiene que hacer un aporte en calidad de empleador y la otra parte... No la hace, si le ha pasado eso cuando... Claro, entonces quieren solicitar beneficios, pero no cumplen los requisitos. Ah, bueno. Doctor Wilmar, también teníamos una inquietud y se la quiero transmitir a usted porque sé que los televidentes la pueden tener también. Cuando acá nos dicen, mire, es que si usted mueve más de 40, hablo en términos coloquiales para que todos nos podamos entender. Si usted mueve más de 40 millones de pesos al año, entonces ya es declarante. Si tiene un patrimonio superior a 140 millones de pesos, ya es declarante. Entonces empieza uno a pensar, bueno, y entonces si uno tiene productos financieros, si uno tiene tarjetas de crédito, porque usted con las tarjetas de crédito compra, paga y está moviendo un recurso. Usted antes de empezar el programa me decía, Juan Carlos, de eso no hay que preocuparnos tanto, ¿por qué no? Bueno, lo que pasa es que la condición de declarante se establece a partir de unos límites y unos ítems, y dentro de esos ítems está, por ejemplo, el consumo con tarjetas de crédito o las compras. Pero con la última reforma tributaria ese tope se equiparó al tope de ingresos, a las 1.400 VT. Entonces, eso simplemente sirve para medir la condición de declarante, pero no significa, por ejemplo, que si alguno de nuestros televidentes utiliza una tarjeta X de una entidad financiera y consume y fuera de eso le permite a otras personas que la utilicen, eso no significa, por ejemplo, que ella tenga que pagar impuestos por el solo hecho de usar esa tarjeta o de permitir que otros la usen. Eso lo que le está marcando es un indicador para determinar su condición de declarante a partir de los consumos con la tarjeta de crédito, pero en ningún momento significa y bajo ninguna circunstancia que es que el consumo le va a marcar la renta líquida gravable. Pero cuando se consume no está moviendo un dinero también. Sí, pero recordemos que si ese dinero se mueve dentro de unas condiciones normales, secuenciales, que originen, por ejemplo, un adecuado comportamiento del patrimonio de la persona, pues no va a caer en escenarios de, por ejemplo, de renta por comparación patrimonial, que es lo que hay que evaluar siempre que hagamos una declaración de una persona natural, pues el asesor, el contador, el experto que esté al lado de esta persona, pues debería necesariamente de calcular esa renta por comparación patrimonial, mirar el posible crecimiento del patrimonio para identificar, por ejemplo, situaciones que den lugar a un escenario que desborde ese crecimiento del patrimonio más allá de los ingresos. De hecho, nosotros televidentes hemos estado haciendo un trabajo para traer aquí a un economista. Y el economista, estamos en ese trabajo para que nos diga cómo funcionan las tasas de interés, qué es lo más recomendable ya en términos de inversión y temas económicos, que también nos sirve para qué, para cuando venga la declaración de renta, saber en qué nos estamos moviendo. Mónica, desde San Javier, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Quisiera felicitarlos por este programa tan estupendo que ustedes tienen todos los días, lo veo, y mi mamá es fan número uno. Fan número uno, hay que ser el club de fan. Sí, sí. Mi pregunta va dirigida pues al doctor. Lo que pasa es que mi mamá es pensionada porque ella toda la vida trabajó y recibe también pensión por mi papá. A nombre de ellos, que tienen 2 apartamentos, pero no ascienden sino a 60 millones, 30 millones cada uno. Quisiera saber si mi mamá le toca presentar pues la declaración de renta debido a estos enseres que ella tiene y la plata que recibe. Quisiera saber si ella está apta para presentar la declaración de renta o no tiene que representar eso. ¿Será pertinente, doctor Wilmar, preguntar más o menos a cuánto asciende la pensión o eso?
No, ella gana ingresos, 2 salarios mínimos no nomás. Es que, ingresos de la pensión. Exacto, la pensión más o menos, y si lo quiere decir, porque obviamente cada quien maneja su información. Ella recibe sino 2 salarios mínimos nomás. Mensuales. O sea, sí, mensuales. Y tiene un patrimonio de 60 millones, doctor Wilmar. Bueno, en ese caso no estaríamos hablando del cumplimiento de requisitos ni por tope de patrimonio ni por tope de ingresos, pero es muy bueno la pregunta de la televidente porque efectivamente los pensionados, a pesar de que esa pensión en su gran volumen puede ser renta exenta, esa renta exenta de todas formas sería un tratamiento tributario, un beneficio fiscal, pero se mide el tope de ingresos brutos a partir del monto recibido por pensiones. Bueno, doctor Wilmar, ¿cómo ha sido el recaudo tributario del impuesto de renta en Colombia en los últimos años? Porque lamentablemente no podemos mostrar un cuadro que traíamos, un tema tecnológico. En ese caso, ¿qué comparativos o por lo menos dentro de lo que usted tiene como para revisar en qué estamos en materia de ese recaudo y por qué es importante para que los televidentes lo podamos entender también? Pues digamos que es importante medir ese recaudo porque establece el comportamiento de lo que ha sido el efecto de las diferentes reformas tributarias a lo largo del tiempo y obviamente no podemos pensar en recaudo tributario alejado del crecimiento económico y alejado de otras variables que rigen pues la economía. Pero lo que vemos ostensiblemente es un claro incremento del crecimiento del recaudo tributario, en particular de las personas naturales. A la DIAN está yendo bien. Los últimos, pero digamos que la DIAN es el ente administrador. Es que nos estresamos no con el tema de la DIAN. No nos estresemos con la DIAN, que la DIAN simplemente hace la tarea y la debe hacer bien. Claro. El proyectado de este año está aproximadamente en 48 billones de pesos. Y pues dice proyectado porque, claro, necesitamos consolidar cifras a diciembre 31. Pero si miramos, por ejemplo, 2015 teníamos alrededor de 41.3 billones y 2010 teníamos un incremento bastante alto de 46.2 billones. A llegar a 48 billones, la cifra que se espera proyectar a este año, pues no es más que la consecuencia de las medidas que se tomaron en el año 2016 con la ley 1819 de reforma tributaria, que todos lo sentimos, efectivamente. Todas las personas con las que hablamos, todos los colombianos, que bien como asalariados, bien como independientes, hemos sentido realmente ese incremento ostensible. O sea, doctor Wilmar, para irnos con una televidente inmediatamente, podemos llegar a la conclusión que la gente estaba pidiendo que haya equilibrio, que tributen los que tienen que tributar, que declaren quienes tienen que declarar. ¿Será que estamos llegando a ese punto de equilibrio? Todavía falta. Falta, pero vamos por ahí. Todavía falta mucho camino. Listo. Vamos con Doris desde Bello. Buenas noches. Muy buenas noches. Ante todo, para felicitarlos por el programa y para hacerle una preguntita al doctor. Yo quisiera saber si obligatoriamente yo me tengo que asesorar con un contador para yo hacer la declaración. Pues eso es lo más indicado, pero doctor Wilmar, no sé si quiere preguntarle algo a la televidente para ver si debe o no ser sujeta a declaración. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí está claro también que la misma DIAN establece un software en la página, una ayuda para diligenciar la declaración de renta por parte de la misma persona. Pero es lo que hemos venido insistiendo tanto aquí, Juan Carlos, en otros programas. Mire que si usted se enferma, pues usted va donde el médico, si usted le duele el corazón, se va a un cardiólogo. Mejor. Si le duele un pie, pues se va para... Si se daña el vehículo, no empieza uno a arreglar el carro. Si se le daña el carro, usted no va a ir a donde un odontólogo. Sí, por supuesto. Entonces, con todo respeto hay que decirlo, porque desafortunadamente de todo se ve en el mercado. Y cuando van a sancionar a la persona natural, no van a buscar al contador, es al declarante. Exactamente. Entonces, la recomendación es, hay que mirar también, hay personas que tienen algún conocimiento o que pronto por la experiencia de la ayuda, el portal de la DIAN o de otros portales particulares han diligenciado la información y dicen, no, pues yo no tengo ningún problema. Pero la consideración es cuando la declaración de renta empieza a tener ciertos manejos. Por ejemplo, lo que preguntábamos hace un momento, el crecimiento del patrimonio de la persona natural de una forma no justificada, un enriquecimiento patrimonial no justificado, que se podría detectar con una adecuada elaboración de la declaración de renta, deja de ser un problema meramente tributario y se convierte en un tema penal, por ejemplo. Penal es que estamos hablando de posible privación de la libertad. Entonces ya el asunto pues como que se pone un poquito complicado a veces y es importante que las personas pues entiendan que hay un especialista en cada tema de lo que uno necesita en la vida y es mejor estar bien asesorado que de pronto
no ir a cometer un error que de todas formas va a generar sanciones. No se automedique, vaya al profesional, es que lo barato a veces sale caro, doctor Wilman. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. De recaudo en materia de tributación y aspectos también sobre la economía naranja que propone el actual gobierno. La expectativa del crecimiento del recaudo tributario se funda especialmente en las medidas de la última reforma tributaria que fue en el año 2016 y que ha marcado su efecto en el año 2017 que se acaba de declarar por parte de las personas naturales. Esas declaraciones de este año fueran con la información de 2017. El proyecto de financiamiento del que habla el actual gobierno se refiere a un mecanismo más expedito que el del trámite de una ley ordinaria, establecido en el artículo 347 de la Constitución Política de Colombia, implica la discusión en un primer debate donde concurren las comisiones de Senado y Cámara para su discusión en los términos del artículo 346. Un proyecto de reforma tributaria, por ser ley ordinaria, se discute en 4 debates, iniciando en la Cámara de Representantes, y si es mensaje de urgencia se tramita en 2 debates. En el primero sesionan de manera conjunta las comisiones de ambas cámaras y el segundo se hace en plenaria del Congreso. Ya que el gobierno ha anunciado su impulso a la denominada economía naranja, que se conoce como aquella en la cual las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor esté depositado en la propiedad intelectual. La economía naranja se compone de 2 elementos: la economía cultural y las industrias creativas, que al entrelazarse conforman las industrias culturales convencionales. Las áreas de soporte para la creatividad son actividades cuya base es la creatividad y la diferenciación. Doctor Wilmar, vamos a detenernos, ya hemos hablado un poquito del tema tributario. Esa economía naranja, ¿cómo incide con la reforma tributaria que seguramente vamos a tener aprobada ya en el mes de diciembre? ¿Por qué traer a colación esos dos elementos? Porque es que tiene que haber un equilibrio entre las medidas que se pretendan implementar con el proyecto de ley de financiamiento y el apoyo a la economía naranja. Por ejemplo, el apoyo a la economía naranja se puede traducir en materia tributaria en otorgar incentivos a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios, para que puedan sacar adelante de manera formal sus desarrollos de innovación y de actividad cultural y creativa. Pero eso se podría lograr en la medida en que se equiparen esas políticas tributarias con esas políticas de incentivo. En la medida también, como lo ha dicho el presidente, que se dé un verdadero vuelco hacia una gestión más competitiva del país, entendido el país como el país-estado, por ejemplo, que está pendiente de los trámites, de los requisitos, de las sanciones, que entiendan que lo que importa es el apoyo al pequeño empresario y en esa medida pues den beneficios, pero sin dejar de lado la lucha contra la evasión. Hemos insistido, Juan Carlos, en muchas ocasiones que este país necesita dar una batalla de frente contra la corrupción y contra la evasión fiscal. Y además de eso, procurar un sano equilibrio entre los actuales beneficios tributarios para mirar cuáles se pueden eliminar. Hay muchos beneficios tributarios que en este momento aquejan el sistema tributario y que no deberían de estar ahí. ¿Por qué no pensar en reorientar esas conductas a lo que realmente, según la apuesta del gobierno, la economía naranja podría posibilitar un desarrollo de la economía a partir de los pequeños empresarios, de la innovación y todos estos trabajos artísticos y culturales? A mí sobre eso me preocupa tanto. Yo he venido escuchando desde hace muchos años que la cultura que el emprendimiento y 20.000 programas. Ojalá que la economía naranja no sea uno más, que empiezan unos incentivos, pero después vienen otras cargas tributarias. Don Darío desde Laureles, buenas noches. Señor, buenas noches. Excelente programa. Muchas gracias. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Mi pregunta es que se creó una empresa en el año 2009 con mi nombre. Sí. Yo soy el representante legal, pero el dueño era otro. Ya llevo voy a cumplir 9 años con dicha empresa que no se ha movido para nada y algunos años he presentado la declaración de renta. Este señor, supuestamente el dueño de la empresa, se me fue para el exterior. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Y usted no ha tratado de liquidarla o disolverla? Ya,
hay que pagar mucha plata y yo no la tengo. Doctor Wilmar, ¿qué hacer en ese tipo de casos? ¿El representante legal no puede renunciar a la empresa y...? No, es que él está en este momento en la condición de representante legal, sí, con la obligación de liquidar y pues la empresa, y para liquidarla tendrá que cancelar los pasivos con terceros e incluso obviamente los pasivos fiscales. Entonces, si él dice que no tiene los recursos para hacerlo, pues va a ser, digamos, un problema que se va a generar en el tiempo con un mayor costo. ¿Y ese cese de tantos años? Claro, porque es no, que... Pero el cese no da algún beneficio de... La empresa lleva 9 años sin mover absolutamente nada. El tema en materia tributaria, Juan Carlos, y para el televidente, exacto, es que el hecho de que la empresa esté constituida, pues tendrá que cumplir una serie de deberes formales en materia de impuestos. Y en algún momento, mientras esto no suceda, lo van a seguir requiriendo, por ejemplo, para presentar información, a presentar su propia declaración de renta, porque supóngase que no tenga ingresos, pues tendrá que liquidar el impuesto por el sistema presunto. Y es una obligación de todas las personas jurídicas. En algunas excepciones, pero no veo que sea la del señor. Entonces, el cumplimiento de las labores en materia tributaria puede que se limiten a presentar la declaración, pero tiene que hacerlo, y si no lo hace ya lo sancionan. Disolver o liquidar, porque primero está la disolución y luego la liquidación. Parece que es muy complicado ese tema con relación a algunas figuras. Sí, pero si usted lo hace adecuadamente, entonces usted disuelve y liquida, que sería lo pertinente. Hay algunos que simplemente disuelven y no liquidan, pero al disolver y no liquidar va a seguir ejecutando responsabilidades en cabeza de la persona jurídica que no se ha liquidado. Entonces, lo pertinente aquí sería que buscara el televidente la forma de obtener los recursos, bien sea con un financiamiento, no sé, de alguna manera, para poder disolver y liquidar y terminar cualquier tipo de actividad en esa empresa una vez disuelta y liquidada, porque si no, va a seguir en cabeza de él generando obligaciones, pues digamos, la persona jurídica. Doctor Wilmar, pues hoy hemos hablado del recaudo tributario y de la propuesta del presidente Iván Duque con la economía naranja. ¿Qué otros aspectos quiere usted resaltar hoy? Pues a mí me parece muy importante, Juan Carlos, que efectivamente se dé, en efecto, ese mejor control de fiscalización que se predica, pues, y que se espera de la DIAN, ¿no es cierto? No es posible que los mismos sigamos siendo los que nos piden el recaudo, es que eso es lo y que entonces pasa. La cantidad de omisos o cantidad de que aquellos que están en la fiesta se toman el vino, se comen los pancakes, se comen los pasabocas, pero a la hora de poner para la cuota entonces no aparecen. Y se comen el caviar. Entonces no, necesitamos que todos nos metamos pues en el mismo cuento, en el mismo baile y que todos estemos en esa, doctor Wilmar, en esa premisa. Va a sonar populista lo que yo estoy diciendo, como me dice un colega en radio, cuando uno habla de estos temas, pero es que parece que la clase trabajadora, la clase media, y entonces UGPP, DIAN, pareciera que toda la carga tributaria está sobre la clase baja y la clase media. Y uno dice, entonces los que tienen el poder económico crean corporaciones, crean fundaciones y unos modelos que les permiten economizar mucho en materia tributaria. Hay que mirar, y creo que las últimas reformas han dado herramientas a la autoridad tributaria, por ejemplo, para luchar contra lo que usted plantea, Juan Carlos, porque también no es justo que los que tienen los grandes capitales, que pueden pagar sus asesores y pueden hacer las triquiñuelas, pues ellos también los tienen que poner en cintura. Claro. Pero también es importante que, por ejemplo, la DIAN se fortalezca para que ponga en cintura a toda esta cantidad de omisos o de inexactos que definitivamente también le ven al fisco. Entonces es una obligación de todos. No quiero que se vaya porque ya estamos cerrando el programa con esta pregunta. Estamos terminando el año 2018. Los que ya quieren empezar a construir una buena declaración de renta en 2019, ¿qué deben ir haciendo desde ahora para que no nos tomen por sorpresa? Bueno, todavía tenemos 2 mesecitos y una semana para proyectar el crecimiento de nuestros ingresos de este año, para mirar cuáles serían nuestros posibles beneficios tributarios dependiendo de la cédula de renta que tendremos que liquidar. No nos olvidemos que por más que haya algún proyecto que modifique la parte impositiva, por cuestión constitucional, tendremos este año que seguir manejando las premisas que manejamos para el 2017. Entonces, hacer un acuerdo, realmente una evaluación antes de... Doctor Wilmar, muchas gracias por estar con nosotros y hoy no nos dio tanto temor hablar con usted cuando nos habla de los temas tributarios. Qué bueno que nos dé los tips para seguir teniendo esa cultura en materia económica. Juan Carlos, será un placer siempre estar por acá acompañándonos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre, siempre te ven grande.